Bien, ha llegado el momento de hablar de una obra muy especial. Se llama Verkissen, llega a la Tierra. Es un trabajo de Galmar Núñez Velasco. Él no es asgardiano, no por ello no entra aquí. Claro, no podemos hacer esas cosas. Obviamente, la inclusión es muy importante. Sí, y yo creo que es muy interesante lo que él hace. Como músico, él en su camino creativo descubre algo impresionante. Y bueno, quiero presentarles la portada de este libro que me parece muy interesante. A ver, vamos. Ahí estamos. Ujú. A ver, creo que aquí me puedo poner un poco más grande. Bien, aquí lo tenemos. Verkissen llega a la Tierra, Galmar Núñez Velasco. Él ha hecho su libro de manera totalmente independiente, sin depender del trabajo más allá que de guía editorial, pero es una distribución al momento reducida, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, ahí lo vemos con una especie de cubo de Kubrick al, a este personaje, que de entrada él en el libro lo menciona como un perro, ¿sí? Él está en la tierra, pero es un perro que está en dos pies, o sea, camina. Y bueno, analizar el trabajo literario de Galmar, ante todo, hay que reconocerlo como músico y posteriormente adentrarnos en el por qué los músicos se les da muy bien la idea de la teoría de cuerdas gravitacionales. Sí, sí, tal vez no todos lo ven de esa manera, pero sin duda eso es verdad. Todo vibra y si tú tienes en tus manos una guitarra, obviamente que va a vibrar y esa vibración va a llegar al oído, al tímpano de muchas otras personas a quienes también vibra ese acorde, ese vibrato que tú les has enviado. La teoría de cuerdas representa las partículas como objetos unidimensionales que las personas pueden representar como cuerdas. Postula que la realidad se compone de cuerdas microscópicas que vibran. El micrófono que tengo aquí, gracias a mis cuerdas vocales, le puedo transmitir esa vibración. El estado vibratorio de esas cuerdas representa las propiedades de una partícula como una masa y carga. Luego las cuerdas vibran, giran y se desdoblan. Y obviamente para quienes trabajan teoría de cuerdas son filamentos muy delgados. Es la ínfima parte del átomo, ese lugar que si lo vemos desde el punto de vista espacial del vasto universo, podríamos comprender que constantemente estamos siendo bombardeados por las vibraciones gravitatorias de otros cuerpos celestes. Bajo esa tónica me da la impresión que es como él no empieza su trabajo. Y bueno, aquí dice que no lo puede uno reproducir. Sin embargo, hay un detalle interesante que él me lo dio para promocionarlo. Así que me voy a atrever a leer unas líneas de su obra. Verkissen es del planeta Venk. Nació hace miles de años. Es un guerrero de nacimiento y fue nombrado así por un juego de palabras que hasta la fecha no he podido descifrar. Lo bautizó otro guerrero, del que desconozco su nombre. Lo único que sé de él es que vive a miles de años luz de nuestro planeta. Mm. A nuestro perro galáctico, obviamente él lo menciona como un perro galáctico y así lo vamos a dejar, se le asignó la tarea de defender a todos los planetas de los extraterrestres corruptos. Mm, o sea que también allá hay corrupción, válgame. Pero ¿quién puede negarlo? No sé. ¿O quién puede afirmarlo? Tampoco. Todos estos están rondando la galaxia, ¿sí? No pregunten por qué él es el defensor, simplemente su misión. Probablemente ni le guste su tarea, no lo sé. O sea, sinceramente, en ocasiones nosotros nos abocamos a una tarea por trabajo, por dinero o por gusto. Así que ahí, pues solo al leer el libro nos vamos a dar cuenta. Nuestro guerrero odia un poco ayudar a algunos planetas, pues los considera un tanto retrasados en cuanto a todo
lo que ellos tienen y se aburre y se va. Me imagino que ya fue por Marte, está desolado, aunque ahí debió haber encontrado robots. Bueno, para nuestra buena suerte, la Tierra no le aburre, tanto por su variedad pintoresca que hay en todos sentidos. Sí, obviamente, aquí hay de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo peor y de lo mejor. Así que bajo esa tónica es que se dan las circunstancias en que Galmar elabora su obra. Aquí lo tenemos de nuevo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que Galmar, al estar escribiendo esta obra, que a mí se me antoja, he visto en muchos escritores que su infancia renovada como creadores los convierte en grandes diseñadores de superhéroes. Uno de ellos es nuestro compañero asgardiano chileno, ¿sí? Lo hemos mencionado aquí, a Francisco Araya Pizarro. Él también se basa en superhéroes en muchas ocasiones para poder plantear la idea de su obra. Y yo pienso que eso sucede, el niño interior siempre está presente en todos nosotros. Y de la misma forma que te disfrazas de astronauta y te conviertes en Acbe, ya sabe quién, o finalmente te das cuenta del fabuloso Marte, el guerrero de Pizarro, de Araya Pizarro. Y bueno, aquí vemos a Berkisen. Berkisen, ¿por qué un perro? Bien, yo pienso que lo más leal que podemos encontrar es un perro. El perro no es un gato. El gato es muy independiente. Un gato tú le dices, a ver, ven aquí. Si el gato no quiere y quiere seguir durmiendo, lo hace, ¿no? Le avientas una pelota y se pone a jugar con ella, pero no te dice, oye, te regreso la pelota, cosa que sí hace el perro. Bueno, detalles como esos. A lo que voy es que a partir del trabajo que él realiza, obviamente creo que se preguntó Galmar, y ya tenemos una entrevista de él aquí en el programa Letras Creativas, se debe haber preguntado, ¿y cómo un extraterrestre se iba a venir a comunicar con los humanos? Bueno, buena pregunta. A partir de ahí, él elabora, a partir del vibrato de las cuerdas, un idioma al que me imagino, sí, 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 sin duda se llama Verkisen. Les voy a dejar acá abajo en la caja de información el link del otro video, que es la presentación del libro a la que yo asistí y por la cual tengo su obra. Ujú. Y posteriormente me di cuenta que es un hombre hiperactivo, no puede estar quieto. Y de la misma forma llegaba un momento que a mí me tenía un poco azorada con tanta información. Así que prefiero mantener un poco de distancia porque de todas formas hay algo de lo cual no podemos mantener distancia y es el trabajo creativo y el respeto que le damos a la obra de los otros, nos guste o no. En este momento pienso yo que Berkisen está en sus etapas primigenias y que, ¿por qué no pensar que en un momento dado lo vamos a ver en la pantalla grande convertido en el superhéroe? Porque ponme la generación que quieras. A todos nos han gustado las historias del espacio, de los superhéroes, de tener y poderes impresionantes, encontrarte con el villano terrorífico que en este libro se llama Líquido. Mm. Para mí el líquido sería lo más maravilloso porque en muchos planetas hace falta eso, agua. Pero bueno, eh, cuestión de enfoques. Además, si es un villano y se llama líquido, realmente tiene un poder impresionante. Hay que leer el libro. A todo esto y a lo que voy es a que es interesante. Finalmente, él crea un lenguaje a partir de la música y permite que un ser humano, solamente tocando la música, no solo sienta, como lo describe en una partitura que muestra Berkisen, la nostalgia, sino que lleva
palabras a la mente de los humanos. Creo que nos ha pasado cuando empatizamos mucho con alguien, que al solo pensar o vivimos mucho con alguien, solo pensando las cosas, tú puedes transmitírsela a la persona. La persona puede llegar a voltear y decirte, sí, ya sé lo que estás pensando, ¿no? O simplemente reaccionar y hacerlo. Y tú decir, era lo mismo que yo le iba a decir que hiciera, ¿no? Suele pasar. De hecho, nos pasa a todos, nos demos cuenta o no. Otro detalle, tú puedes ir caminando por la calle y vas indiferente a todo lo que te rodea, pero de pronto volteas, observas a alguien y esa persona te está mirando, ¿sí? De alguna manera está mandando cierta cuerda vibratoria hasta tu cerebro para que tú reacciones. Creo que es el tono de Berkison. Berkison descubre en la magia de la música, siendo su autor un músico, que puede elaborar un vocabulario a partir de cuerdas vibratorias, que no es otra cosa que la música. Y de esta manera es como Berkison empieza a comunicarse con los humanos. Él tiene poderes extraordinarios y muchos de ellos no son inmanentes a su persona, sino que se los solicita a unas especie de hadas. En este sentido, me pongo a pensar en los humanos cuando pensamos en los cuerpos celestes. Nosotros observamos la luna y reaccionamos. La luna llena nos provoca insomnio. Seamos sensibles o no, sucede en mayor o menor medida. A la luna llena se le pone la historia del lobo. Es el momento en que el licántropo aparece, ¿sí? Porque en realidad es gente que no podía dormir y se salía a la calle a ver qué hacía. Probablemente. Entonces, todo esto es muy interesante de poderlo comentar aquí con ustedes porque es una obra que es valiosa. A él le gusta que se comuniquen con él, le gusta participar de la gente. Es como músico, obviamente es una persona con un carácter bohemio, es alguien que le gusta la convivencia constante. Habemos personas que preferimos mantener un poco de distancia para podernos concentrar en aquello que queremos crear. Hay personas que no. El caso de él es esta. Les voy a dejar la información de el autor para que ustedes, si quieren comunicarse con él, lo puedan hacer. Y obvio, este es el primer cuadernillo. Sí, es un cuaderno bastante delgadito. A ver, vamos a ver si con... Ah, mira, aquí está. Sí, bastante delgadito. Ahí ven el lomo. Ajá, ok. Sí, realmente es delgadito. Y bueno, es fabuloso porque lo primero que yo pensé es eso, imaginármelo en la pantalla grande como tan, 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 ver quizá el héroe, algo así. Entonces, es probable que esto suceda con el paso del tiempo. Es alguien que vibra y penetra vibratoriamente en las cuerdas gravitacionales de muchas personas y esto le va a dar a él un éxito especial en el camino que se ha propuesto. Así que, Walmart, te mando un saludo muy especial y claro, te deseo mucha suerte. Él está por viajar a varias partes del planeta para poder, por un lado, me imagino que conseguir algún presupuesto, por otro lado, dar a conocer su idea y sin duda yo pienso que es muy interesante, ¿sí? Constantemente, lo mismo, los mismos astrólogos nos lo dicen. Eh, Los cuerpos celestes nos envían ondas vibracionales y lo hicieron en el momento en que nacimos y por eso inundamos nuestra personalidad de un determinado planeta. Esa es una idea que resulta ser mágica, pero muy probable, eh, muy probablemente tenga algo de sentido. Y los invito a leer el libro de Berkison, En el momento en que llega a la Tierra. Pongan un criterio amplio, no es una obra docta, no les va a hablar de la teoría de cuerdas, les va a hablar de una aplicación muy divertida y dinámica de esa teoría, ¿sí? Bien, mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Recuerden, estamos aquí en Letras Creativas y nos vemos
en la próxima.